Buenas noches, grupos de segundo que cursan historia, segundo C, segundo D, segundo E. Los saludo a todos. Primero, no se preocupen por la entrega de esta tarea que está concluyendo. Tienen la siguiente semana más para acabarla. Porque sí quiero que entiendan desde una mirada más aérea qué están haciendo. Quiero para esto darles una visión sobre lo que se va a ver en este curso, que está dividido en 3 trimestres. En el primero, que es el que está comenzando, habla sobre lo histórico, cómo se construye historia, qué es un discurso histórico, qué es una fuente, qué es una interpretación. Te habla sobre los hechos y las consecuencias, qué es un proceso histórico, qué es historiografía. ¿Qué es historiografía? Esto es muy importante porque vamos a retomarlo, ¿sí? Pero ya de forma práctica en los otros 2 trimestres. Por consiguiente, es una buena base este primer trimestre sobre cómo funciona el, el quehacer de hacer historia, ¿sí? ¿Por qué la historia se la dividen con ciertos criterios? ¿Quién autoriza la escritura de la historia? ¿Por qué le dan peso a unos problemas de México y no a otros? ¿Por qué todavía los nadie no están ahí? ¿Por qué los nadie todavía no se narran en la historia? No hay niños, no huele a sangre, no huele a sexo, no huele a basura, no huele a música, no huele a arte eh, popular, etcétera. Es decir, ¿por qué se escribe así la historia? Bueno, en el segundo trimestre nos hablan de lo indígena, le da mucha importancia a los pueblos de México, a los pueblos de México antiguo, previos a la conquista de México. Y concluye en 1521 con la conquista de México. Entonces, el primer trimestre es reflexionar sobre lo histórico, el quehacer del historiador que construye historia, etcétera, ¿no? Y en el segundo es ya la historia prehispánica y hasta el momento de la conquista. Y en el tercer trimestre te habla de la época colonial, ¿sí? De la colonización desde la conquista hasta 1821. En 300 años hay aproximadamente 12, 13 generaciones donde las mentalidades cambian, las prácticas. Imagínate, pasamos de un territorio con muchos dioses a una religión monoteísta, eh, avasallante, hasta la fecha. Entonces, son 3 siglos de historia en el tercer trimestre. En el primero, que ya comenzó con la programación, yo esperaba más acerca de estos programas. No los culpo, es poco tiempo el que se tiene. Eh, Quiero comenzar con el concepto historiografía, que significa escritura de la historia, pero también es una reflexión de cómo se escribe historia, de cómo se construye el pasado como ilusión de algo que sucedió así y no de otra manera. Porque, porque la historiografía no es otra cosa que un conjunto de frases históricas escritas coherentemente, dice un teórico francés. Cuando yo te pido la historia de tu niñez, te la solicito, pues lógicamente tú me vas a hablar mmm, desde donde me la cuentas, desde tus 14 años, ¿no? Desde tus 20 años que tengas. Y si te pido otra, a los 30, 40 años, háblame de tu niñez. Me vas a hablar desde la visión que tienes de los 40 años o 30 años.
pero tu niño no está hablando. La niñez la estás construyendo desde una narración, en este caso oral o escrita. Entonces, el pasado se convirtió en cosa para estudiar, o sea, se cosificó, una cosa digna de estudiarse científicamente. Todavía hay quien dice que el historiador es un científico social a ese nivel. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX y arranca en el siglo XVIII, el quehacer de la historia se convierte en ciencia, ¿sí? Hacen científica a la historia, como si el pasado se fuera a ver con una lupa o con instrumentos donde la verdad tenía que decirse. Entonces el siglo XIX está casado con dos palabras, con el concepto realidad y con el concepto verdad. Y la ciencia, por eso, la ciencia histórica, le daba mucha importancia a las causas y a las consecuencias, que son parte de una explicación científica, ¿eh? O sea, la historia tiene que heredar una metodología de las ciencias naturales para pensar que un hecho histórico puede ser causa de otro y así una cadenita, ¿no? Entonces, eso no es otra cosa más que una forma de explicar algo. Pero lejos de hacer ciencia, donde el pasado se puede tomar una fotografía, pues eso es una ilusión, es un realismo mágico, una idea de que se puede estudiar la historia tal como fue, pues no es así. Hoy tenemos ya una historia cultural que no está en la historia oficial, la historia de los sueños, la historia de la basura, la historia de la niñez, la historia de la risa, la historia de las representaciones acerca de la muerte. No, los libros de texto no huelen a sangre, no huelen a sexo, no huelen a malas palabras, y sin embargo están en la historia. Entonces, ahorita la historia ya está en otro canal. O sea, la historia, la historiografía, la escritura de la historia, pues ya produce unas cosas impresionantes, muy seductoras. Y aquí en México todavía tenemos esta idea de la identidad, ¿no? De lo nuestro, de los grupos indígenas. La pregunta es, ¿hablan los indígenas de su propia historia? No. Son indios, como dice un francés que se llama Guy Rosat, son indios imaginarios. Y por eso me preocupa que en la programación no dudaron tantito de lo que Miguel León Portilla, en su libro La visión de los vencidos, lo hayan tomado como una interpretación bastante cerca de lo que sucedió en la conquista. Resulta que lo que escribió Miguel León Portilla está hecha con fuentes, ¿sí?, de la época, primarias y secundarias, de lo que los testimonios dijeron acerca de la conquista y las crónicas de los frailes, pero los nativos, los indígenas, que por cierto así no se llamaban, es un concepto de la antropología que va a surgir después, ¿sí? Porque en esa época pues, eran animales para los españoles, no tenían alma, etc. Bueno, estas personas, que por cierto ya persona es un concepto europeo, ¿no? Bueno, estas personas, llamémoslas así, no tenían alma, pero ellos no pudieron escribir historia, ellos no escribieron sobre la historia de la conquista, ¿sí? Lo hicieron los frailes con una mentalidad medieval, europea. Se acaba el tiempo. Voy a solicitarles que por favor
la tarea de Juan O'Gorman la tengan muy en cuenta y extraigan las interpretaciones acerca de lo que comenta ese video. ¿Qué comenta, por ejemplo, Alfaro Siqueiros, que no le gustó nada el mural de CU? De Rufino Tamayo tampoco le gustó nada. Entonces son observaciones. Esas observaciones también son interpretaciones. Son las que te pedí para la tarea. ¿Qué piensa el mismo Juan O'Gorman de lo que estaba haciendo? Rescata esas interpretaciones, enlístala y mándamela al correo electrónico, al correo institucional. Me despido. Me gustó esta sesión y nos vemos próximamente. Las tareas aquí las voy a dejar en este canal y las entregas en el correo institucional. Entonces, suscríbete para que puedas rápidamente ver la tarea. En los subtítulos voy a dejar para qué grupo pertenecen, si es para los segundos o para el tercero A. ¿Sí? Entonces, para ustedes, siempre fíjense en los subtítulos y debajo van a estar las tareas. Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días y nos vemos pronto.